sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Ese video era el que más me emocionaba hacer desde que se supo que Taehyun estaría de viaje con Jimin y Jungkook durante su programa Are You Sure, ya que la manera en la que Taekook demostró una vez más lo cercanos que son, con su constante necesidad de estar juntos, abrazándose, mirándose y manteniendo ese contacto físico tan especial, hizo que más de una persona se retorciera del coraje por el vínculo tan único que nadie pudo ignorar. Inicialmente, cuando comenzó el episodio, pudimos darnos cuenta de que los tres viajaron y estuvieron juntos desde el principio, ya que cuando Jungkook mira hacia afuera y anuncia que el día se encontraba un poco nublado, al fondo se puede escuchar a Taehyun preguntándole si llegaría a llover en algún momento, a lo que Jungkook le dijo que no estaba muy seguro, pero hasta este punto todavía no se había revelado a la tercera persona que se había unido a este viaje, hasta que Taehyun mismo se asoma en la cámara de Jungkook y Jimin dice abiertamente que tienen un invitado especial. Jungkook, en forma de broma, dice que presentarían a Taehyun al bajar o que quizá ni siquiera iba a salir del auto, mientras este mantenía una media sonrisa extraña cuando se hizo el cabello hacia atrás. Ahora, durante las pláticas que hicieron, Taehyun dijo que a través del chat grupal que tenían entre los miembros, donde compartían sus horarios laborales, había uno que decía viaje a Jeju, 2 días antes del vuelo, por lo que él se preguntó por qué lo habían dejado fuera y decidió que también quería ir con ellos, haciendo que Jungkook dijera que había sido firme con la decisión. Por lo que para el momento en el que Taehyun pregunta si era el primer invitado del programa, Jungkook le dice con una sonrisa que probablemente sería el primero y el último durante el show, mientras sus ojos seguían mostrando esa singular sonrisa que la mascarilla no nos dejó. Más tarde, cuando los chicos recogieron el coche rentado que usarían durante su estadía en la isla, y todos se acomodaron en sus respectivos asientos, Jungkook no pudo dejar de ver las acciones de Taehyun al revisar que todo estuviera bien por ser el conductor designado de ese día. Y mientras Taehyun decía que como estaban de vacaciones deberían de poner música emocionante para conducir, Jimin dijo que lo haría por él, ya que Taehyun estaba conduciendo y terminó colocando la canción Slow Dancing del propio Taehyun. Jimin disfrutó de la canción en la parte de adelante, mientras que Jungkook la cantó con una sonrisa en la parte de atrás, y cuando Taehyun quiso hacer conversación con 2 personas que estaban sumergidas en su canción, Jimin ignoró lo que estaba diciendo, al cantar a todo pulmón la parte más profunda de la canción. Ahora, al llegar al restaurante donde desayunarían, Taehyun y Jungkook se bajaron al instante. Ellos no perdieron el tiempo y rápidamente ingresaron primero porque Jungkook estaba emocionado al haber comido ahí antes. Pero como Jimin seguía sintiéndose mal desde que llegaron, comenzó a bromear con que ellos lo habían abandonado y miraba la cámara todo apenado. Aún así, Taehyun y Jungkook tomaron una mesa primero y entre la conversación tan amena que estaban teniendo respecto a las vistas que tenían, Taehyun le preguntó a Jungkook si traía su billetera para pagar. Así que graciosamente Jungkook afirmó diciendo tarjeta corporativa, mientras los dos acomodaban sus respectivas cámaras frente a ellos. Jimin por su lado se queda afuera mirando el mar y contando una anécdota de su infancia. Taehyun vuelve hacia Jungkook durante el corte de escena y pregunta si ya había pedido por todos. Jungkook le comenta sobre las cosas que ya había ordenado y continúan hablando sobre los demás aperitivos que podrían pedir. Jungkook se acerca a él y se sienta a su lado, pero continúan revisando el menú en la tableta frente a ellos. Lo gracioso de eso es que Jungkook sigue hablando sobre el pez caballa que quería probar. Taehyun le dice que elija lo que quiera y pronto encuentra una solución para las cosas que cada quien quería comer, antes de que Taehyun volviera a decir que la vista era hermosa. Cuando el corte de escena vuelve a suceder, Taehyun pregunta por Jimin, y justamente este entra hacia donde están ellos esperando. Taehyun le dice que se ve adorable, y Jimin hace una pose linda para preguntar que si se veía así, haciéndolos reír a todos. Después, cuando hacen un chiste interno sobre adivinar lo que estaba sucediendo en el mar, y Jimin les reclama porque siempre hacen lo mismo, Taehyun dice en broma que no debería haber ido, y los otros dos también se unen a lo que estaba diciendo, mientras se ríen de aquel chiste interno que seguramente no muchos entendieron. Lo bonito de esto es que cuando la comida llegó hacia ellos y Jimin se ofreció quitarle las espinas al pescado por Taehyun, él comenzó a fingir que no podía hacerlo por sí mismo, y al tener a su lado a alguien que sabría cada manía de Taehyun y no podía dejarlo mentir, le dijo a Jimin que no le quitara nada, afirmando con seguridad que Taehyun sabía hacerlo, solo era demasiado flojo, y la sonrisa que se dio cuando escuchó a Jungkook decir fue de lo más bello. En fin, poco después ellos comieron con tranquilidad. Jungkook visualizó el platillo de Taehyun y este lo alimentó desde su propia cuchara, al mismo tiempo que comía de su plato y ninguno se molestaba por ello. Ahora, después de que Jimin intentara hacerle un bocadillo a Taehyun y comenzara una persecución al querer que éste se comiera lo que le había hecho con tanto cariño, ellos partieron hacia su próximo destino,
Jungkook manejaba su moto, mientras que Taehyun y Jimin compartían el auto y escuchaban algunas canciones juntos. Curiosamente, cuando Taehyun miró por el retrovisor donde estaba Jungkook, este dijo que se veían muy divertidos desde ese lado, y para cuando fue más evidente su atención puesta sobre Jungkook, Taehyun no pudo evitar bailar más fuerte hasta que avanzó. Ellos también escucharon Seven de Jungkook con Taehyun haciéndole los coros y Arson de Hobby, antes de que pudieran decir que ojalá los demás pudiesen estar ahí, coincidiendo con que a Hobby le habría gustado el lugar y que lo extrañaban, reflejando nuevamente esa unión que ninguna persona podrá borrar. En fin, cuando ellos llegaron a donde se hospedarían, Jimin les dijo que saludaran al dron con la mano derecha, pero Taehyun lo hizo con la izquierda. Pero cuando intentó darles una segunda oportunidad, Jungkook repitió la misma acción de Taehyun y Jimin se dio por vencido. Pero cuando Taehyun le dijo a Jungkook que lo hicieran juntos, Jimin fue el que cometió el error de hacerlo con una mano diferente, y luego todos volvieron a rendirse. Y después de que todos se acercaran a tirarse al suelo porque se sentía frío, y Jimin bromeara con Taehyun, quien le pidió que mejor se acostara a su lado, volvimos a confirmar que esta amistad es la más auténtica y verdadera que hay. Ahora, a raíz del título que puse y después de haberles dado una introducción de todo lo que pudimos ver del Taekook y el Biminkook, a partir de ese momento comienza lo que más me ha emocionado después de haberlos visto ser así de bonitos. Ya que cuando Taehyun coloca una canción de rock y finge alocarse con la canción, solo quiero que vean la forma en la que Jungkook lo mira ser así de bonito. Él no lo estaba expresando en voz alta, pero su mirada nunca pudo mentir y esa sonrisa que no pudo quitar de su rostro cuando lo vio ser feliz con esa canción, valió cada minuto que transcurrió. Puesto que, al momento de que Taehyun rockeó y sintió la canción que estaban escuchando, Jungkook se unió rápidamente a él sin pensarlo, mientras ambos disfrutaban del momento y seguían moviendo sus cabezas. Jimin se levanta y dice que se volvió a sentir mal. Al fondo, Taehyun y Jungkook siguen rockeando, pero cuando Jimin intenta recostarse en Jungkook para ver si se le podía pasar el malestar, ese bromea con él y lo empuja despacio, a lo que Taehyun aprovecha a girarlo y unirlo a ellos, quienes nuevamente comienzan a rockear fuertemente tomándose de los hombros. Tristemente, Jimin no estaba sintiéndose nada bien desde que habían llegado a la isla, por lo que el movimiento que estaban haciendo Taehyun y Jungkook comenzaba a afectarlo otra vez, así que cuando continúan moviendo sus cabezas y Jimin se da cuenta de que no estaba bien, se aparta de ellos y los otros dos dejan de rockear mientras sonríen. Jimin termina acostado sobre el suelo una vez más y Taehyun y Jungkook son felices por el momento a pesar de todo. Más tarde, Jungkook anuncia que irá a nadar. Taehyun le dice que irá con él aunque no los pasen en la pantalla. Pero cuando Jungkook ya está listo y es el primero en molestar a Jimin que todavía sigue sufriendo, se va de puntillas a esperar a que Taehyun salga del baño para poder jugar, lo cual eventualmente sucede, ya que cuando Taehyun abre la puerta y sale, Jungkook lo intercepta y lo moja antes de salir corriendo con toda la maldad que podía tener en su ser. Y nuevamente se empeñó en molestar a Jimin un poco más, antes de que Taehyun le dijera que también quería intentarlo, y ese le indicara dónde estaba la otra pistola de agua. Así que al final pudimos verlos molestar a Jimin, que no dejaba de reírse por ser víctima de las personas con más energías cuando estaban juntos, y cómo su paz murió ahí. Ellos finalmente se cansaron y lo dejaron riéndose, y sufriendo por estar mojado por todos lados. Luego, Taehyun y Jungkook pasaron el rato juntos en la piscina, mientras Jungkook recargaba sus municiones de la pistola de agua. Taehyun era feliz nadando. Jungkook lo molestaba y ese seguía sumergiéndose otro poco más, sin decirle nada a Jungkook porque no le molestaba en absoluto que este se divirtiera así. Y a pesar de que durante todo el clip fue orquestado por música de fondo, en vez de lo que ellos hablaban de vez en cuando entre sí, no quitó el hecho de que fuese especial la manera en la que pasaron el tiempo juntos de esa manera. Podrían mirarse y seguir jugando como niños pequeños, pero cuando Jungkook le tiró agua a Taehyun y le preguntó cómo estaba, todo tímido le decía que tenía cosquillas, mientras Jungkook con una sonrisa preguntaba cómo se sentía, y nuevamente los veíamos hacer una especie de interpretación como si Taehyun estuviese montando una tabla de surf que era hecha por Jungkook, quien con toda su fuerza logró sostener a Taehyun mientras alzaba debajo del agua y luego lo tiraba, y como lo volteó a ver tan pronto se dio cuenta que había caído al agua fue verdaderamente adorable. Después, cuando tuvimos la toma de Jungkook saliendo del flotador, Taehyun comenzó a atacarlo a él, todavía en su forma juguetona que los hizo ser demasiado felices. Pues cuando Taehyun se acercó a molestarlo en la esquina de la piscina y Jungkook también comenzó a jugar más, se podía ver cómo ellos continuaban pasándola realmente bien, quizá durante muchas horas más. Ya que cuando a Jimin le dio mucho tiempo para tomarse una siesta y Taehyun lo encontró durmiendo profundamente a mitad del pasillo, supo que no debía molestarlo más al pensar que realmente podía estarse sintiendo mal, por lo que Taehyun prefirió seguir de largo e irse a cambiar, mientras que Jungkook, a pesar de querer seguir molestándolo desde la distancia, tampoco tuvo el corazón de levantarlo cuando lo vio durmiendo frente a él, y en cambio siguió a Taehyun dentro de la casa y decidió darse una ducha en lo que Jimin se despertaba.
Lo bonito de esto, luego de ver a Taehyun andando en su moto color amarillo y la diferencia que hacía con la monstruosa moto de Jungkook, fue que realmente eran demasiado diferentes, pero sus personalidades se complementaban muy bien. Así que cuando Taehyun llegó de su paseo y Jungkook le preguntó que se había salido en su moto y cómo estuvo, Taehyun pudo decirle que había estado bien, mientras Jungkook extrañamente lo seguía por detrás. Pero lo que verdaderamente me motivó a hacer ese video fue que después de que Jimin despertara de su siesta y se diera cuenta de que los chicos habían dejado las pistolas de agua, fue su mejor momento para vengarse por lo que Taekook le había hecho cuando se sentía mal. Y mientras Jungkook sacudía la toalla donde se había secado y luego se acostaba a un lado de Taehyun para ver lo que él estaba viendo en su celular, podemos apreciar demasiadas cosas que me voy a tomar el tiempo de analizar. Inicialmente, cuando Jungkook pretendió acomodarse a su lado, a pesar de la mala posición, se puede ver cómo Taehyun primeramente lo toma de la cintura y lo acaricia, antes de pasar su brazo completo para rodear los hombros de Jungkook y acomodarlo mejor a su lado. Pero la acción de Taehyun al agarrarle la cabeza a Jungkook para que se acercara completamente a él y ambos pudieran ver el celular, fue la escena más preciosa que pude haber presenciado, ya que definitivamente esta secuencia de Jungkook encontrando una posición cómoda para estar con Taehyun y ser abrazado por este mismo, demuestra definitivamente la naturaleza de su relación. Pues a pesar de que Jimin todavía estaba trazando perfectamente su plan para vengarse de Taekook por haberlo mojado, Jungkook fue el primero en darse cuenta de que algo estaba raro, por lo que rápidamente se separó de la comodidad y corrió lejos de Jimin que venía acercándose. Aunque la forma en la que Taekook parecía disfrutar de este momento acurrucados y cómo ambos comenzaron a reírse sin entender exactamente lo que pasaba, fue realmente agradable haber visto esa escena hogareña entre los dos. Ahora, después de que Jimin se dio cuenta de que Jungkook ya lo había escuchado, fue directamente hasta Taehyun, que todavía seguía acostado, y después de suplicar piedad por lo que había hecho, intentó cubrirse con lo que tenía al alcance, al ver que no había servido de nada si Jimin quería vengarse de ellos. Y Jungkook, que seguía viéndolos, terminó corriendo nuevamente al ver que Jimin iba contra él esa vez, por lo que terminó encerrándose en el baño de la habitación. Lo extraño de esto es que cuando Jungkook ve que Jimin recarga más municiones en su pistola de agua y se encuentra con la otra, en la siguiente escena, Taehyun también hace lo mismo y ambos terminan corriendo juntos hacia el baño, cuando se dan cuenta de que Jimin estaba yendo por ellos otra vez. Pero la forma en la que no quisieron mostrar cómo Taehyun y Jungkook ingresaban al baño juntos, a pesar de que la cámara pudo apuntar hacia ahí y sus risas se escucharon, fue demasiado sospechoso. Aún así, cuando Jimin intenta convencerlos de que se ha cansado y no intentará atacarlos, Taehyun y Jungkook salen del baño y lo interceptan para quitarle las pistolas de agua, antes de que Jimin pudiera darse cuenta de eso, y luego es atacado nuevamente por el mismo par que no hace más que mojarlo e irse de ahí. Pero cuando llegan los tres a la parte de abajo, Taehyun y Jungkook vuelven a mojarlo como respuesta a su venganza, y terminan haciendo un tratado de paz para no volver a mojarse lo que resta del día. Ahora, cuando ellos toman el viaje hacia una de las atracciones que visitarían y cada uno elige un vehículo para conducir, luego los podemos ver disfrutando en un parque de diversiones. Aquí, en el momento en el que Jimin salta para demostrarle a Taehyun que él también podría hacerlo, termina bajando con una herida que se hizo en el labio debido al salto que había dado, por lo que cuando Jungkook pregunta irónicamente por qué siempre se lastimaba en los viajes, rápidamente voltea hacia arriba. Cuando es el turno de Taehyun para saltar, sabe que teme hacerlo por la altura, pero cuando Jungkook lo anima desde abajo, graciosamente Taehyun parece retractarse de su decisión y pretende bajarse antes de que Jungkook pueda preguntar por qué no saltaría. Taehyun no parece escuchar y Jungkook vuelve a repetir su pregunta, al mismo tiempo que Jimin lo insulta y se acerca a amenazarlo para que no se bajara. Pero cierta persona, al saber sobre el pánico de Taehyun y la forma en la que sabía que no lo haría sin una distracción, planea algo que definitivamente lo haría saltar si se sentía seguro con ello. Así que cuando Taehyun está sufriendo por la presión social, rápidamente se ve interrumpido cuando una voz a su lado le hace saber que está ahí para apoyarlo, y es Jungkook quien escaló el muro para poder estar a la misma altura. Taehyun le habla y pregunta que si cree que podrá lograrlo. Jungkook también le hace saber que confía en que lo hará, y que cuando sigue repitiéndole que puede hacerlo, Taehyun termina de animarse más y afirma que ya no tiene miedo o no demasiado como lo tenía antes. Así que Taehyun termina saltando luego de haber recibido palabras de apoyo, y ambos bajan al mismo tiempo para encontrarse en el suelo y confirmar que Jungkook haría eso y más por Taehyun. Y para cuando estuvieron manejando en un circuito de go-karts, ellos también estuvieron divirtiéndose juntos cuando Taehyun llegó hasta él. Y Jungkook apenas se estaba dando cuenta de que iba escoltándolo por detrás, por lo que las sonrisas que se daban en el momento en el que continuaron manejando hasta el final fue de lo más bonito.
ya que la forma en la que Jungkook seguía volteando para verlo me parecieron uno de los momentos más lindos. Luego, cuando Taehyun y Jimin también quisieron competir, Jungkook juguetonamente también comenzó a decir que eran infantiles y que maduraron un poco, solo porque no le dijeron que compitiera también, sabiendo que probablemente les ganaría. Pero cuando Jungkook salió a dar una vuelta solo, Taehyun y Jimin salieron corriendo detrás de él, a pesar de que este ni siquiera se dio cuenta, pero cuando los encontró corriendo a un lado de él, fingió que eran señores ajenos y comenzó a saludarlos a la distancia, mientras él avanzaba. Aunque la forma en la que Taehyun lo miró llegar después de unas vueltas y cómo su mirada parecía iluminarse en un cariño especial, también pudimos percatarnos de la manera en la que Jungkook miró hacia ese mismo lugar, en una silenciosa sonrisa que nos dijo más que 1000 palabras, por lo que la manera en la que ellos terminaron de esta forma y su cercanía no nos pudo mentir. Definitivamente me hizo saber que Taekook está cada vez más juntos que nunca.